Si se dio el aumento al presupuesto, no era para que ellos se aumentaran el salario. Los 48 cantones llegan al Palacio Nacional y exigen diálogo con el presidente. Piden recorte de salarios a diputados y advierten con tomar acciones si no hay respuesta. Los guatemaltecos que se ganan la vida y que se conducen con una motocicleta en la gran ciudad o en el país, los vamos a llamar criminales, los vamos a llamar mareros. Gobernación cambia versión sobre bloqueos. De señalar a actores políticos, ahora apunta a grupos delictivos. Mientras tanto, en el Congreso, diputados exigen explicaciones y surgen nuevas denuncias sobre hechos violentos durante las manifestaciones. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a esta hora. Alberto Toro tiene una asignación especial, pero junto a todo el equipo estamos preparados para llevarle la información más destacada de la jornada. Iniciamos. Los 48 cantones de Totonicapán llegaron este lunes al Palacio Nacional de la Cultura para entregar un memorial en el que solicitan al presidente de la República entablar una mesa de diálogo para resolver las problemáticas que afectan al país. Además, piden que el presupuesto se ejecute conforme a las necesidades de los guatemaltecos. Para ello, también presentarán ante el Congreso una solicitud para reducir los salarios de los diputados. De no recibir respuesta, advirtieron que tomarán acciones. Las autoridades indígenas de 48 cantones se presentaron este lunes ante los organismos ejecutivo y legislativo para entregar memoriales en los que solicitan la disminución de salarios de los funcionarios y piden una explicación sobre el aumento al presupuesto de 117 millones. Además, piden al presidente Bernardo Arévalo la ejecución de los fondos en beneficio a la población. Esto ocurrió luego de la Asamblea General que las autoridades indígenas realizaron este domingo en Totonicapán, donde exigieron al gobierno explicaciones sobre su actuar en los últimos meses. Estamos acá para que se derogue el aumento salarial de los diputados. Venimos con memoriales que se van a presentar, traemos uno para el presidente del Congreso, traemos una para el Pleno, traemos una para la Junta Directiva, para que en su momento no se diga que ellos desconocen de estos memoriales, ¿verdad? Se va a hacer entrega a cada una de las entidades correspondientes para que se nos dé la respuesta lo más pronto posible. Tenemos ese cierto malestar que se aprobó ese aumento al presupuesto, ya que se hizo sin consulta. Y queremos que ese presupuesto llegue realmente a los pueblos, porque es para los consejos de desarrollo. Entonces queremos que se haga de una manera más transparente. Como lo dijimos en nuestro comunicado, queremos que se terminen estos acuerdos gubernativos que solo están perjudicando al pueblo, ya que no se están haciendo con claridad y transparencia. Zapeta también anunció que se reunirán con el Consejo de Alcaldes para definir las medidas a seguir y que si en los próximos 5 días no se recibe respuesta del gobierno, analizarán nuevas acciones. Aclaró que los 48 cantones están impulsando una mesa de diálogo abierta, transparente y con participación de los pueblos originarios. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Y los integrantes del Movimiento Cívico Nacional entregaron en el Congreso una petición con más de 5,000 firmas para que los diputados den marcha atrás en su decisión de aumentarse el salario, con el cual ahora ganan más de 66,000 quetzales mensuales. Las firmas fueron recolectadas durante jornadas cívicas en varios puntos del país, según los integrantes del movimiento, quienes además plantearon que es urgente reformar la ley electoral, ya que de seguir igual, continuarán viéndose decisiones como las del Congreso con el incremento salarial. Mire, tenemos más información para este martes. La instancia de jefes de bloque programó la discusión hasta el tercer debate de las reformas a la ley de hidrocarburos, con la cual se encuentran analizando la ampliación del plazo del contrato de Perenco en Petén, así como las reformas a la ley de incentivos forestales. Además, los diputados intentarán avanzar en las reformas a la ley de ANADIE, entre otras normas. Mientras tanto, para el jueves se agendó la continuación de la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y el inicio de los juicios políticos contra los titulares del MIDES, Comunicación y Ambiente.
Pasamos a otras cosas porque aunque la semana pasada el oficialismo acusó a grupos políticos de querer aprovechar los bloqueos para desestabilizar, este día el Ministerio de Gobernación indicó que no hay información sobre la participación de actores políticos, pero sí posiblemente de grupos delincuenciales que ya fueron denunciados. Hay actores en el país políticos que están interesados en alimentar esa desestabilización. Esas fueron parte de las declaraciones del pasado miércoles del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, secundadas por algunos diputados oficialistas, quienes vincularon a actores políticos con los bloqueos ocurridos tras la aprobación de un seguro obligatorio, el cual posteriormente fue revocado. Una de las más aludidas fue la ex candidata presidencial Sandra Torres. Este lunes su facción en el Congreso citó a las autoridades de Gobernación para cuestionarlas sobre esos señalamientos. Sin embargo, la versión cambió y expusieron que no hay información sobre la participación de actores políticos, pero sí posiblemente de grupos delincuenciales. Como lo mencioné en la citación, como Ministerio de Gobernación no tenemos ninguna información que verse sobre lo mismo. Sin embargo, fueron presentadas las debidas denuncias ante el Ministerio Público por algunos de los hechos que se suscitaron en algunas partes en donde se dieron el tema de los bloqueos. En total se presentaron 4 denuncias por la presencia de personas encapuchadas en algunos bloqueos, por el lanzamiento de piedras contra los agentes policiales y por un taxi pirata que atropelló a varios elementos en la 18 calle de la zona 1. Según la viceministra de Seguridad, este tipo de transporte se asocia con pandillas. La información que nosotros hemos manejado con anterioridad y por la experiencia que ya se tiene tanto en Policía Nacional Civil como en algunas divisiones, algunos grupos dedicados al tema de taxis piratas pertenecen a pandillas. Este vehículo fue identificado, ya se presentó la identificación del vehículo de la placa. Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que deben anticiparse a escenarios derivados de decisiones gubernamentales, aseguraron que no participaron en el proceso de los acuerdos, pero consideran que los bloqueos fueron espontáneos. Todo esto que no es información de inteligencia, sino que es información de fuentes abiertas, todos los encontramos en los medios de comunicación, en redes sociales. Pues aparece una serie de actores de diferente índole, pero la opinión que tenemos es que la mayor parte de las protestas fueron justamente de carácter espontáneo. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Más de educación, porque aunque sigue la negociación del pacto colectivo entre el magisterio de Joviel Acevedo y el Ministerio de Educación, uno de los puntos más discutidos es el aumento salarial, que aún no tiene una fecha definida para su resolución. En medio de la confidencialidad solicitada por el sindicato de Joviel Acevedo, las negociaciones sobre un nuevo pacto colectivo continúan. Sin embargo, el incremento salarial, que es uno de los puntos más conflictivos cada vez que se negocia, ha sido uno de los temas discutidos desde noviembre con el Ministerio de Educación. De momento se analiza si el aumento será por porcentaje o por monto fijo. En el pacto actual que ya se denunció para negociar uno nuevo, se estableció un 3% de incremento que sigue vigente. Las cláusulas de impacto económico quedaron para el final del proceso y todavía no hay fecha para cerrarlo. Este, entre otros puntos, han hecho que se ralenticen las negociaciones, o al menos así lo evidencian las actas a las que Prensa Libre y Noticiero Guatevisión han tenido acceso. Otros artículos en discordia son, por ejemplo, el de la ampliación de un programa de solidaridad magisterial, otro de indemnización post-mortem y una bonificación anual seguido del incremento salarial. De momento, las negociaciones del pacto colectivo ya tienen un 85% de avance, aunque sin fecha para concretarse tras más de un año de discusión secreta por parte del magisterio de Acevedo. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad aún tiene pendiente dictar sentencia sobre una inconstitucionalidad promovida por el Movimiento Cívico Nacional. Con información de Ana Lucía Ola para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a la justicia. Aller Baldomero Samayoa, alias Chicharra, se presentó ante un juzgado para resolver su situación legal. El Ministerio Público lo señala como líder de la estructura criminal conocida como los Huistas, dedicada al tráfico de ilícitos. El Ministerio Público presentó escuchas telefónicas que, según la investigación, vinculan a Aller Baldomero Samayoa, alias Chicharra, como presunto líder del cártel de los Huistas. Las grabaciones habrían sido recopiladas entre 2012 y 2015 y forman parte de un expediente en el que se documenta el tráfico de ilícitos. Durante la audiencia se reprodujeron algunos de esos audios que, según la Fiscalía, ubican a Samayoa como el cabecilla de la estructura. Explicando dónde se encontraba el nene, Luis Fernando Ramos.
El rubio llegando a la gasolinera como 10 minutos después se observó cuando llegó ahí posiblemente la Policía Nacional Civil, y en estos habían preguntado por el camión blanco en el que se transportaban sus copartícipes. Asimismo habla de otros aspectos relacionados con la estructura, tales como que si su patrón metía gente extraña a trabajar, le iban a poner el dedo, dejando ver que ellos sabían las cuestiones ilegales que hacían, pero no lo divulgaban y apoyaban a sus jefes. Así también en la misma comunicación, alias Don Cuchi, Freddy Amílcar Rosotos y Fuentes, le pregunta a Ogden Montejo, persona de su confianza, ¿y usted cómo está por ahí abajo? ¿Cómo está por ahí abajo? Lo que permite inferir que Montejo Calderón estaba a las órdenes de un mando superior, de quien se hace referencia como el viejo, el viejón, Don Ale, refiriéndose a usted, Ale Baldomero Samayoa Recinos. Por tratarse de información sensible y porque aún hay implicados prófugos, el Ministerio Público solicitó la reserva parcial del caso. Luego de la reproducción de los audios, la jueza Avelina Cruz Toscano aplazó la audiencia para el 31 de marzo. Ese día, la defensa del Chicharra presentará sus argumentos. Aler Baldomero Samayoa fue capturado en México y entregado a las autoridades guatemaltecas por una orden de extradición hacia Estados Unidos. La audiencia para conocer la solicitud de extradición aún no ha sido programada por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pongan atención a esta información. Autoridades confirmaron la captura de 3 mujeres que estarían implicadas en el secuestro de un hombre ocurrido en julio del 2023. La primera captura ocurrió el viernes 21 de marzo cuando Zaira se disponía a ingresar como visitante al centro preventivo para hombres de la zona 18, mientras que Mabeline y Rebeca fueron capturadas este día, luego de una serie de diligencias entre la Fiscalía Antisecuestros del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Según los hechos, a la víctima le vendaron los ojos, ataron de pies y manos y la agredieron. Posteriormente exigieron a sus familiares 80,000 quetzales para liberarlo. Tras el pago de la cantidad de dinero, fue liberado en un sector de la zona 6 capitalina. Aquí estamos con más información. Mire, ¿la SAS financió la alimentación de un baby shower en casa presidencial? Esa es la duda que surge tras una compra de alimentos servidos en el evento, aunque el gobierno afirma que fueron pagados por la esposa del presidente. El pasado 1 de marzo en Casa Presidencial se organizó un baby shower en el cual, según los registros de la SAS, participarían unas 130 personas por quienes la entidad gastó alrededor de 1,300 quetzales en ingredientes para prepararles el desayuno. En la actividad se sirvieron fresas con chocolate, panacotas tricolor y cupcakes de vainilla y dulce de leche, según lo revelado durante una citación de la bancada Voz con autoridades de la SAS, quienes buscaban una explicación para dicha compra. Inicialmente señalaron que podría haber un error de escritura y luego indicaron que fue una cena familiar, pero finalmente expusieron que se trató de un evento de la familia del presidente de la República. Es un evento familiar, efectivamente, realizado el 1 de marzo del 25, en el que ahí aparece el número de 130 comensales, aparece aquí, eso no puede ser. Eso no puede ser. Sí fue baby shower entonces, pero eso alegre. Según el secretario de la SAS, dentro de sus funciones está apoyar logísticamente al presidente y a su familia, incluso en actividades personales, aunque difiere el número de invitados. Ese es un error que está ahí, es decir, en la casa presidencial no caben 130 personas, el área pues que se utiliza para este tipo de actividades, de tal manera que, como se lo indiqué al diputado Chic, era un dato que íbamos a confirmar, ¿verdad? Porque sí, efectivamente no caben pues en ese espacio. La actividad se realizó el 1 de marzo y 8 días después, el presidente de la República, por medio de sus redes sociales, anunció el nacimiento de un nuevo nieto. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en medio de las críticas, aseguró que era información incorrecta y expuso que el desayuno fue pagado con recursos propios de la esposa del presidente, Lucrecia Peinado. Mientras tanto, el diputado oficialista Samuel Pérez, por medio de sus redes sociales, contradijo el comunicado del gobierno y expuso que indagarán sobre el tema, manifestando que los recursos no deben utilizarse para gastos personales. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, y de los secretarios y comisionados del Ejecutivo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, es uno de los pocos que goza de la seguridad de la SAS por el cargo que ocupó en la Comisión Nacional contra la Corrupción. Según la SAS, sin embargo, quien ocupa el puesto actualmente no tiene ese tipo de seguridad.
En febrero del año pasado, tras llegar a Guatemala para asumir el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, la SAAS otorgó agentes de seguridad al actual secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, para su movilización. Sin embargo, fue hasta 4 meses después que se le hizo un análisis de riesgo, por lo cual se le mantuvo al personal de seguridad. Pasado más de un año, según el jefe de la SAAS, Iván Carpio, se le dieron agentes por el cargo que ocupó en dicha comisión y las denuncias que presentó. Sin embargo, el actual jefe de esa dependencia, Julio Flores, no corrió con la misma suerte, ya que no cuenta con seguridad como la de Palomo, según se reveló durante una citación en el Congreso. Se hizo un análisis y nosotros tenemos previsto precisamente para mediados de este año hacer una actualización del nivel de riesgo de él, y ahí pues se determinará si debe continuar o no debe continuar. ¿Quién más recibe seguridad aparte de...? Nadie más. ¿El comisionado actual contra la corrupción? No, él no recibe seguridad nuestra. Al jefe de la SAAS también se le cuestionó sobre las razones para no presentar denuncias derivado de personas que no eran funcionarios pero que gozaban de seguridad de la SAAS durante el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei, como el caso del exdirector del Centro de Gobierno Miguel Martínez, entre otros. Actualmente la SAAS tiene unos 200 vehículos en uso para las actividades y anualmente erogan unos 3 millones de quetzales en combustible, según los datos. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a otras cosas, buenas noticias para los estudiantes. Este lunes se anunció el Fondo Nacional de Becas para que los guatemaltecos puedan completar sus estudios superiores. Según Segeplan, el programa está dirigido a la población de escasos recursos, considerando que solo el 5% de la población accede a educación universitaria. Este lunes fue lanzado el Fondo Nacional de Becas para personas que deseen completar sus estudios universitarios o de especialización. A través de este programa se busca que más jóvenes accedan a la educación superior, ya que, según las autoridades, solo el 5% de la población tiene acceso a este nivel académico. El programa priorizará a poblaciones en situación de exclusión y a regiones con menor oferta educativa y bajas tasas de graduación. Hemos creado el Fondo Nacional de Becas. Le hemos denominado Becas por Nuestro Futuro. Como ustedes recordarán, es una promesa que hizo el presidente de la República el día 20 de octubre para el 80 aniversario de la Revolución. Fue una forma de contactar ese pasado con el futuro. El secretario de Segeplan informó que existirán 3 tipos de becas: las de pregrado para guatemaltecos que finalizaron el diversificado y desean estudiar una licenciatura; posgrado para profesionales que buscan especializarse con una maestría o doctorado en Guatemala o en el extranjero; cursos técnicos para quienes deseen capacitarse en oficios técnicos y mejorar sus oportunidades. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Bueno, y vamos a pasar a hablar de infraestructura porque luego del derrumbe ocurrido hace 9 meses, el paso en el kilómetro 44 de la Ruta al Pacífico quedará habilitado en su totalidad. Así lo confirmó el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. Este fin de semana quedará habilitado el paso en el kilómetro 44 de la Ruta Palín-Escuintla, tras el hundimiento ocurrido hace 9 meses. El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, informó que el domingo pasado se realizó una inspección para verificar la colocación de la última capa de asfalto sobre el carril 5, que quedó finalizado este lunes. Además, indicó que para este fin de semana se habilitarán todos los carriles para el tránsito de todo tipo de vehículos. Estamos habilitando a finales de la semana, estamos habilitando ya la autopista, pero sí recomendamos a todos los conductores que tengan la precaución a la hora de estar manejando y pasar por ese sector, porque habrá gente trabajando, haciendo tareas de limpieza, haciendo tareas de marcación y todas esas cuestiones que nos van a posibilitar que ese tramo quede finalmente habilitado antes de que se inicie la Semana Santa. También anunció que se realizarán labores de limpieza, finalizarán la colocación de bordillos en el arriate central y procederán a la señalización. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. A esta hora tenemos más información. Varios cuerpos de bomberos trabajaron durante aproximadamente 4 horas para sofocar un incendio en una bodega de productos plásticos que amenazaba con arrasar todo a su paso. Afortunadamente, el fuego fue controlado después de más de 4 horas de intensas labores.
Un incendio de grandes proporciones se reportó en una bodega de productos plásticos ubicada en el camino hacia la aldea Las Flores, en Zumpango, Zacatepeques. Ante esta emergencia, diversas estaciones de las compañías de los bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales y otras instituciones combatieron el siniestro que amenazaba con propagarse a las viviendas cercanas. Según testigos, el incendio inició a la 1 de la tarde, por lo que los cuerpos de socorro, apoyados por vecinos de Zumpango, Zacatepeques, trabajaron en el lugar por más de 4 horas, utilizando más de 25,000 galones de agua y espuma especial. Se encuentran acá trabajando los cuerpos de socorro, ya se integraron el ejército, los vecinos que les contribuyeron para disminuir ya a este nivel, que por lo que vemos ya se encuentra en un 90% controlado el incendio. Y le resaltamos la ayuda de los vecinos, ya que a través de la ayuda de ellos que tiraron los toneles de plástico hacia los terrenos vecinos, es que se hicieron brechas para que no se propagara más allá del incendio. El dueño del depósito indicó desconocer el origen del incendio y que las pérdidas materiales ascienden a un estimado de 2 millones de quetzales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Nos vamos a ir hasta Escuintla y vamos a hablar de la inseguridad que se está extendiendo a los centros educativos, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y docentes. En respuesta, la Policía Nacional Civil ha implementado acciones para contrarrestar este flagelo. El pasado 6 de marzo, 2 hombres en motocicleta pasaron disparando a un centro educativo privado ubicado en la primera avenida de la zona 1 de Escuintla. Esto encendió las alarmas en la población educativa. A raíz de este incidente, la Policía Nacional Civil ha venido realizando las respectivas investigaciones para dar con los implicados. Además, han implementado recorridos y mayor presencia policial en los centros educativos. Despliega operativos específicamente con la misión de proteger el ingreso y el egreso de los estudiantes de los diferentes grados académicos en los establecimientos con mayor aglomeración. Esto no significa que no le demos cobertura a los establecimientos más pequeños o privados, porque se realizan recorridos en motocicletas, en unidades de 4 ruedas, se mantiene personal policial en puestos fijos como le conocemos. Directores de los establecimientos piden a las autoridades más presencia de la PNC, ya que en las jornadas de la tarde y noche hay grupos de hombres de mal aspecto que amedrentan a los estudiantes. En esta área, por la tarde, hay algunos negocios que se dedican a consumir licor y también hay algunos jóvenes que vienen, que al final no sabemos si hay algún tipo de distribución de drogas, pero por cuidar a nuestros estudiantes les hemos solicitado que sus visitas sean recurrentes. Para hacer frente a los hechos de violencia, la PNC pide también a la población realizar las denuncias. Puede denunciar utilizando los números telefónicos 110 1561, el 1574 y el 5551 3921. Recuerde, los más vulnerables son los más pequeños y los de la tercera edad. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Bueno, y vamos a hablar de economía porque la incertidumbre se apoderó de la economía mundial y ya comienzan a recortarse las proyecciones iniciales con una posición modesta, pero se descarta ingresar a un periodo recesivo. Una dominante incertidumbre por la implementación de aranceles está generando movimientos globales que sugieren hacer cambios a las proyecciones económicas, así como una falta de confianza de los consumidores y la actividad empresarial a escala global. En Guatemala, las autoridades monetarias mantienen vigente el pronóstico de crecimiento económico del 4% como valor central positivo, pero será en abril cuando se realice la primera revisión oficial, que seguro incluirá estos componentes globales. Todo indica que pueden avecinarse turbulencias económicas en el comercio y en el mercado a escala global, que pueden tener una influencia directa como indirecta en Guatemala, y el llamado inicial es hacia la tranquilidad por funcionarios y analistas. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, Francia, revisó sus previsiones de crecimiento económico a la baja asociado al efecto del conflicto comercial generado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
entonces la OCDE ya advierte que la economía mexicana entraría a una recesión en 2025 por la vía de una contracción del PIB de menos 1.3% con la imposición de los aranceles. La misma tendencia ocurrirá para Canadá, que lo posiciona en 0.7% para este ejercicio, y para Estados Unidos ya prevé un crecimiento del 2.2%, en tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas, pero degrada los pronósticos de crecimiento e inflación y advirtió de una mayor incertidumbre. En el contexto guatemalteco ya hay reacciones y de momento las autoridades indican que se trata de un modesto ajuste y analistas consultados lo atribuyen a la incertidumbre. Fernando Esproz, investigador de Fundesa, sostiene que la economía mundial se mantuvo resiliente en 2024, expandiéndose a un 3.2% durante el segundo semestre. Sin embargo, los indicadores más recientes de actividad económica señalan un decaimiento de las perspectivas de crecimiento global, impulsado por una debilidad de la confianza empresarial y del consumidor en algunos países. A todo esto se agrega el conflicto comercial escalado por Estados Unidos con China, Canadá y México, y recorta su expectativa de crecimiento del PIB. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, Guatemala participará en Expo ANTAD 2025, una de las ferias comerciales más importantes de Latinoamérica que se llevará a cabo en Guadalajara, México, del 25 al 27 de marzo. El país contará con un pabellón integrado por 9 empresas que presentan productos innovadores en alimentos, cosmética, higiene, empaques y tecnología. Según Francisco Menéndez de Agexport, esta es una oportunidad clave para fortalecer el comercio y ampliar la presencia de Guatemala en mercados internacionales. Expo ANTAD reunirá a más de 1.400 expositores de 67 países, ofreciendo un espacio ideal para la generación de negocios.